Feliz viernes a todos. Así que hoy comenzamos con nuestro webinar de 45 minutos del mes de junio, reviews, feedback y señales públicas no atendidas, lo que deben estar diciendo de tu negocio allá afuera. Muchos de nuestros clientes, cada vez que incluyo un ejercicio de reviews en uno de los talleres que ofrezco, y entran y ven mensajes de hace meses, de hace días, sin contestar, sin revisar, y se sorprenden. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que se revelan en esos reviews? O simplemente felicitaciones del buen trabajo que se está realizando. Así que reviews, feedback y señales públicas deben ser claves en nuestros programas de voz del cliente, no solamente encuestas. Y eso siempre lo digo, el mejor feedback que podemos recibir, la mejor voz del cliente, es aquella que no está estructurada, porque el cliente se toma el tiempo de sentarse y decirnos qué piensa, qué siente, versus aquellas que les obligamos o incentivamos a responder. Así que estos 45 minutos nos enfatizaremos en este tema y como siempre en nuestros webinars incluiremos una herramienta que podrán utilizar para poder trabajar con ellos. Así que comenzando ya para aprovechar el tiempo, lo primero que debemos saber es que allá afuera se está hablando de tu negocio. Una vez tú abres las puertas, una vez tú promueves tu negocio, una vez empiezas a dar servicio, hay una conversación allá afuera de tu negocio y lo que está ocurriendo con tu negocio. Y no siempre es en los canales que tú ofreces. A veces se da en Google, redes sociales, grupos, comentarios, etcétera. Y muchas veces ignoramos, ¿verdad? Desde el punto de vista interno de la empresa, ignoramos esa información pública que se está dando y dónde está disponible. Y nosotros tenemos como parte de esa organización empezar a identificar dónde se está dando eso, dónde se está dando esa conversación y qué se está diciendo. Por supuesto, estas señales, estas conversaciones no sustituyen un programa de voz estructurado, una encuesta o investigaciones que queramos hacer, pero sí las complementan y se convierte en parte de toda la data y la inteligencia de negocios que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y estamos analizando todo el tiempo. La pregunta importante en esta parte no es que nada más que están hablando, sino si tu organización en realidad está leyendo lo de entre líneas de lo que se está diciendo, de lo que estamos recibiendo como mensajes, como feedback. Eso es una pregunta clave. No solamente saber qué están hablando, sino profundizar en lo que se está diciendo. Así que nos movemos rapiditos a explicar qué son las señales públicas. Y cuando hablamos de señales públicas son aquellas expresiones visibles, ¿verdad? Que los clientes están diciendo, usuarios, ciudadanos de nuestro producto, sobre lo que vivieron o están viviendo con la experiencia de tu organización. Que le llamamos a esos señales públicas porque es lo que está ocurriendo allá afuera. Y pueden aparecer en reviews, comentarios, menciones, preguntas que nos envían en nuestros propios canales, en canales públicos, fotos, reacciones, recomendaciones, etc. Eso es bien importante que lo tengamos presente porque todo eso es parte de lo que nosotros debemos estar analizando siempre. No solamente un feedback directo y a propósito, sino también aquellas otras cosas que se dicen a través de una imagen, de un mensaje. No todo tiene que ser positivo, también puede haber negativo, o no solo fijarnos en los negativos, también hay oportunidades en los positivos. Así que es muy importante que estemos pendientes a todo lo que son estas señales públicas. Y como mencioné, donde aparecen, pueden aparecer en Google Reviews, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, website de reviews como Yelp, TripAdvisor, los foros y grupos comunitarios. A veces hay portales que tienen foros y grupos comunitarios y no lo sabemos. Y todo ese tipo de conversación que se da y nos mencionan como organización, debemos estar presentes. También en los comentarios, en anuncios, mensajes públicos, etcétera. Siempre pendiente a toda esa conversación que se está dando fuera. Y muchas veces vemos que estas conversaciones nos ayudan a conectar lo que se dice allá afuera con lo que estamos haciendo internamente
ya sea con nuestros procesos, personas, tecnología, comunicación y hasta el mismo liderazgo de nuestra gente. Así que cada vez que hay un comentario de afuera, debemos tomarlo como una oportunidad de análisis, de data, de ver cómo nosotros podemos incluir eso en nuestro cambio diario, en nuestra mejora continua, en nuestra innovación. Cuando entonces recibimos estos comentarios, estos feedback y decidimos que tener protocolos de respuesta, pues sepan que sí es importante contestar, no dejar esperando. A veces tenemos mensajes en Google, por ejemplo, sin responder por meses. O solamente respondemos los que hablan bien, no respondemos los que dicen cosas negativas. O simplemente damos una respuesta tipo libreto, estándar, que trabajamos sobre ella, pero en realidad no estamos actuando sobre ella. Así que no basta con responder. Sí es importante porque la respuesta nos puede ayudar a manejar la situación, a ganar un poco de tiempo para poder trabajar con lo que sucedió. Pero analizar lo que sucede y lo que nos está diciendo ese feedback es importantísimo. Así que ese análisis nos puede decir qué decisiones se han estado postergando, qué decisiones hay que tomar para mejorar y hacer un cambio en la organización o en nuestros procesos. Así que importantísimo que nos preguntemos siempre, ¿qué está diciendo ese comentario sobre nuestra experiencia, sobre lo que está ocurriendo cuando reciben nuestra experiencia como organización o cuando interactúan con nuestra organización? Así que cada vez que veamos un comentario, vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué está diciendo este comentario sobre nuestra experiencia, sobre la experiencia que estamos ofreciendo? En adición, vamos a ver que están revelando esta señal pública. Como dije, no solamente vamos a preguntarnos qué está diciendo nuestra experiencia, en adición, qué está revelando sobre lo que sucede. Esas señales públicas son bien importantes porque pueden revelar temas de diversas índoles o dimensiones. Y estas dimensiones las debemos tener bien claras porque puede ser una dimensión de servicio, y cuando hablamos de servicio puede ser el trato, la espera, la resolución del problema, el seguimiento que le damos, el servicio que se recibe de parte de nosotros hacia ese cliente. Y si miramos estos temas, están bien asociados con la motivación que puede tener un cliente al llegar a nosotros. Si me tratan bien, yo voy a ese lugar, yo compro esa marca, yo recibo ese servicio. También la claridad de la información que estamos ofreciendo es confusa, es inconsistente, hoy me dicen una cosa, mañana otra. Eso también revela mucho qué dice de nuestros procesos o cómo nosotros estamos capacitando a nuestra gente a la hora de atender a los clientes. También temas de confianza, cómo la transparencia se transmite, esa promesa, que esa credibilidad se está cumpliendo. Reputación, qué percepción están teniendo nuestra organización o cómo influye en los clientes cuando reciben nuestra experiencia y cómo a su vez está construyendo nuestra reputación allá afuera cuando ellos hablan de nosotros y hablan de lo que le ofrecimos. Y por supuesto, de acceso, cuánta dificultad estamos o cuántas fricciones estamos creando para que reciban nuestro servicio o nuestro producto. Ojo, un mismo comentario puede tener varias dimensiones y eso es válido porque te pueden mencionar varias fricciones que vivieron, que recibieron. Pero es importante que tengamos estos temas claros. Aquí mencioné algunos 5, pero hay otros adicionales que podemos ir identificando y podemos tenerlos como dimensiones o categorías que podemos tener en nuestro análisis. Bien importante que cuando trabajamos con estrellas, y a todos nos encantan las 5 estrellas, las 5 estrellas nos dicen, wow, nuestra experiencia ha sido lo que buscamos, lo máximo. Pero también cuidado con eso, las estrellas no cuentan toda la historia de lo que ocurrió en ese momento. A lo mejor puede haber un pero, sí, estuvo bueno, pero, y ahí viene entonces la fricción. Así que no debemos conformarnos con 5 estrellas, siempre hay que buscar esa historia detrás, ese comentario adicional. Y si el cliente no nos dejó ningún comentario, ¿por qué no preguntarle un poco más allá?
¿Qué motivó a darnos esas 5 estrellas? Porque también ahí hay oportunidades de aprendizaje. Y veamos ejemplos. Por ejemplo, una calificación de 5 estrellas puede esconder una oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando. Si hubo un pero, pues aprender de eso que ocurrió, pero si hubo un evento extraordinario, una experiencia wow, pues podemos potenciarla. Así que siempre detrás de cada estrella hay una historia. Una de 3 estrellas puede contener información muy útil para mejorar procesos. Una reseña de una estrella puede ser una alerta de una situación que no hemos atendido y no siempre explica la causa raíz. Las estrellas no nos van a decir eso, así que hay que buscar un poco más allá de esas estrellas. Lo mismo, bien importante, no nos enfoquemos en las puntuaciones, ya sea 5 estrellas, ya sea un NPS de 100, ya sea un CSAT de 95 o 100. Son maravillosos ver los tableros en verde, pero cuando dejamos de enfocarnos en puntuaciones y vemos más allá de la historia, podemos adentrarnos a las situaciones que están ocurriendo y podemos hacer mejoras significativas en nuestros procesos, en nuestra gente. Y entonces las puntuaciones hacen mayor sentido. Les recomiendo la lectura del blog que tengo en Hablemos CX, donde entro en el artículo sobre sesgos, leyes y martillos en el programa de voz del cliente. Ahí específicamente hablo de la ley de Goodhart. La ley de Goodhart se basa en un enfoque en puntuación. Y cuando solo nos enfocamos en puntuación, en las 5 estrellas, en el 100%, en el 95%, perdemos el enfoque de lo que en realidad era esa meta. Y es siempre una búsqueda de mejora. Pero cuando esa mejora solamente se enfoca en un número, se pierde el propósito. Y la idea no es enfocarnos en un número. La idea es enfocarnos en esa mejora continua y en ese propósito de ofrecer lo mejor y la mejor experiencia a nuestros clientes. Así que con eso, y les recomiendo esta lectura en hablemoscx.com. Continuando por aquí, les presento 6 errores comunes al manejar señales públicas. Primero, como acabamos de hablar, mira solo el promedio de estrellas. Esto en realidad es, en un momento dado nos enfocamos tanto en la puntuación que perdemos lo que hay detrás, perdemos el propósito de todo lo que hacemos, perdemos la manera en que nos pueden estar diciendo algo valioso para mejorar. Número 2, solo contestar. Y contestar porque tengamos un protocolo de respuesta. No, entonces, si no nos movemos a documentar y clasificar los temas, estamos perdiendo oportunidad de crear un análisis continuo de los procesos, de cómo el cliente está recibiendo los procesos internos. Número 3, delegar a cualquier área de la empresa, mercadeo, social media, cualquier área que esté a cargo de los canales, pues delegarle la queja, la situación, el feedback, delegarlo y luego de eso olvidarnos de lo que sucedió. Eso lo que hace es que perdamos la oportunidad de adentrarnos en la situación que se dio. Al delegarlo y no involucrarnos, estamos despachando la situación para que se resuelva. Y si luego no dimos seguimiento, pues entonces estructurado estos comentarios no es igualmente no está de señales a la resonancia. De momento pasamos a mercadeo, una situación que posiblemente era de servicio al cliente, vamos a analizar estructuradamente. Financiera, por ejemplo, requiere no tener claro a qué área debe ir y quiénes serían las personas responsables o el área responsable para resolver, como mencioné, pero también resolverlo con conclusión, no resolverlo que se quede pendiente. ¿Qué tema está rebelde también? Número 5, para poderlo clasificar positivos en el tema que nos comentamos la lista de temas que hemos creado, servicio, claridad, podemos tener comentarios número 2, pero siempre hay un aprendizaje detrás de ellos. No es un mensaje positivo que la manera en que nosotros estamos trabajando. Busquemos siempre la historia detrás. Si es positivo, un aprendizaje. Eso es bien importante para potenciar o replicarlo. Eso es lo que nos va a dar todos
todos los o la fuerza para explicar a los colaboradores siempre aprendemos de cuán importante es escuchar. Y por último, ignorar número 3 neutrales. Aquellos comentarios de opinión recurrente. También lo hablamos en el webinar anterior sobre quejas. Hay que indagar. A veces son comentarios públicos y a veces son eventualmente podemos fallar. Porque eventualmente tenemos una oportunidad de mejora. Lo que no queremos esos comentarios neutrales a veces son los de mayor capacidad de decirnos qué áreas deben enterarse, una oportunidad de hacernos de la competencia, de diferenciar que debe asumir la una de las que creo que los comentarios neutrales son de los más importantes. ¿Qué acción entonces debe provocar? Porque son esas personas que están yendo al negocio, pero no necesariamente qué debe provocar. Y si aparece alguien sobre eso, van a ir y no van a mirar. Debemos movernos a una herramienta que te dan comentarios neutrales dentro del webinar de cómo lo debemos trabajar, tanto como el negativo herramienta debe ser una matriz de análisis donde veamos continuando acá todo esto que hemos ido ya comentando, clasificarlo por temas, hacernos las preguntas pertinentes sobre ese feedback y comentario y convertirlo en esa matriz de señal pública para actuar sobre ella. No debe ser algo que simplemente lo hagamos, se quede en una tabla y lo engavetemos. No, debe ser una herramienta de trabajo, una matriz donde actuemos sobre ella. Y los criterios que vamos a estar incluyendo en esa tabla, volvemos al tema principal. Esos temas, y aquí les doy un paréntesis y les comento, muchas veces estos temas los tenemos bien claros. Y yo pasaría, sobre todo cuando empecemos este análisis de sus comentarios y de sus feedback, comencemos a enumerarlos. No importa cuántos sean, 5, 10, 15, vamos a enumerarlos. Y eso nos va a ayudar a clasificar luego, después que hagamos la matriz, a qué le vamos a dar prioridad, más aún cuando son recurrentes. Si el tema, pues posiblemente, y doy un ejemplo, mayor recurrencia es el trato. Cada vez que vamos a un feedback, hablan del trato que está dando nuestra gente de online, de frente del negocio. Quiere decir que hay un tema posiblemente de capacitación, posiblemente de atención, de cómo nosotros debemos enseñarle a nuestra gente a cómo se debe tratar al cliente. Entonces es importante que enumeremos todos esos temas y los tengamos como que en la misma matriz, pero como si fuera un menú donde tengamos. Eso no quiere decir que si llega un tema nuevo no lo incluyamos, debemos incluirlo, pero tengamos esa lista, porque eso sí nos va a ayudar ordenadamente a actuar sobre ello. Volviendo a la herramienta. Segundo, después del tema, el nivel de impacto. Este nivel de impacto, ¿cómo nos está afectando la relación con el cliente? ¿Cuán significativo fue ese tema para el cliente? Ese nivel de impacto es clave. El tipo de señal, si fue un comentario, una foto, etcétera, el tipo de feedback que recibimos de señal pública, el área que debe estar involucrada para resolverlo. Eso es bien, bien importante. La acción que se recomienda, eso no quiere decir que el área recomienda o el área que está a cargo no recomiende otras acciones, pero llevar esta matriz nos lleva a recomendar acciones, pero igualmente a recibir del área responsable qué acciones se deben tomar o acciones que van a tomar. Y por supuesto el seguimiento. Un seguimiento de 30, 60 y como máximo 90 días. Y me parece que es mucho, pero lo incluí porque dependiendo de la complejidad de ese feedback, de esa situación, pues puede llevar en 90 días. Pero lo ideal es que eso sea lo más rápido posible. Este análisis debe ser simple, pero constante y accionable. No puede ser una tabla que sirva para un reporte y que se quede ahí y lo reportemos a la alta administración y se quede ahí como un documento hermoso o un tablero hermoso. Tiene que ser accionable, tiene que tener acciones que podamos posteriormente medir y eso lo vamos a ir viendo. Aquí un ejemplo de esta matriz en acción. Aquí vemos con la fecha de cuando se dio esa señal pública, dónde fue, el comentario o la señal que se publicó,
Si se repite y es el mismo cliente, esto también es clave, porque si tenemos un cliente que consistentemente nos está diciendo lo que está ocurriendo y no lo hemos atendido, saben que pues, es un cliente que le importa a la empresa, porque nos lo está diciendo continuamente. El tema principal, en este caso, por ejemplo, el primer comentario fue de espera y la capacidad de atención. El impacto no es tan alto, es de mediano impacto. Quieren que haya, puede estar involucrada operaciones, la acción que se recomienda y el seguimiento. Ese seguimiento de 30, 60, 90 días que se cumplió y se resolvió. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dar ese seguimiento? Porque en 30 días, en 60 días, en 90 días no queremos volver a ver esa misma situación ocurriendo, sino la queremos ver resuelta y queremos que sea una mejora que inclusive los clientes lo anoten y el Google Review, en este caso, de este comentario, sea contrario al que recibimos, sino que sea positivo, que sea resaltando que hicimos el cambio. El otro es un comentario en Facebook. También en Facebook se ven comentarios, en los posts, a veces en los reviews, también tiene un área de reviews. Y aquí habla, por ejemplo, de nadie sabía explicar bien los cargos. Se repite, no se repite, pero si es el mismo cliente, que parece que ha traído comentarios anteriormente, un cliente que ha traído distintos comentarios, habla de la claridad de la comunicación, es medio alto el impacto, le toca a ventas o servicios y así sucesivamente vamos llenando. Esta herramienta matriz no tiene que tener exactamente estas columnas. Si hay alguna particular que ustedes entienden que debe incluirse en su tabla, en su matriz, es importante incluirla, porque el tema es que todos accionemos sobre lo que está aquí, sobre los problemas que estamos levantando y sobre todo que le dejemos saber al cliente, y eso lo menciono por experiencia y ha salido en los análisis que hemos hecho, dejarle saber al cliente que estamos actuando sobre su recomendación, sobre su feedback. Cuando no lo hacemos, el cliente lo honora y ahí que viene repeticiones, ahí es que viene el malestar y sigue creciendo, se convierte en una bola de nieve inmensa. Dejemos saber que estamos actuando sobre su feedback. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que se entusiasme y nos siga diciendo otras cosas para seguir mejorando. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recibirle ese feedback. No podemos categorizar o etiquetar a ese cliente porque nos siga diciendo cosas para mejorar. Que tendemos a hacer eso, el ser humano viene otra vez, este cliente, a decirnos algo. Pues saben que lo sigan haciendo, porque si eso nos ayuda a una mejora continua, eventualmente ese mismo cliente se va a convertir en nuestro embajador y nos va a traer más clientes, porque está viendo que estamos accionando sobre el feedback que nos está dando. Así que no le tengamos miedo, nos molestemos con el cliente que consistentemente nos escribe y quejas, feedback, señales públicas. Ese cliente es bien valioso, porque quiere decir que le importamos y le importamos para quedarse como cliente. Así que ojo con eso y apreciemos cada feedback de cliente. Y así sucesivamente vemos el último ejemplo, que es un Google Review, que habla de que lleva varios días llamando y que no lo contestan, no le contestan la llamada, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo cada uno de estos ejemplos, todos fueron el mismo día, en distintas plataformas, pues se van atendiendo. Mi recomendación también cuando trabajemos esta matriz, no lo deleguen a una sola persona que le dé seguimiento a las áreas relacionadas. Si hay un comité donde todos se hacen responsables y repasan las acciones que llevaron, es mucho mejor. Las responsabilidades compartidas se atienden más rápido, todos se hacen responsables y se adueñan de la situación. Así que mi recomendación es que siempre lo trabajen en equipo, no individual. Y que de esa manera todos estén alineados. Y si algún día alguien no está, pues el resto del equipo puede responder y siempre atención al cliente. Continuando con nuestra matriz, bien importante, como mencioné aquí, el tema principal para mí es clave y doy un ejemplos también como una manera de enseñarles que otros temas se atienden, información, confianza, acceso, productos. Si tienen dudas con los temas, indaguen en el feedback.
eso les puede ayudar a clasificarlo. El tipo de señal puede variar, puede ser un incidente, puede ser algo que es una situación liviana, recurrente, puede ser una alerta crítica, puede ser una oportunidad o un insight positivo. Eso es buenísimo. Tomemos los insights positivos como oportunidades de mejora continua. Las áreas relacionadas, listo en todos los departamentos, a veces dentro del mismo departamento hay dos áreas, así que eso debe estar bien claro. Las acciones que vamos a hacer, podemos ponerlas en un menú si queremos tener acciones mínimas básicas o simplemente anotar lo que se va a hacer. Pero también podemos tener un menú, mira, se va a escalar, uno, se va a corregir, se va a responder y podemos tenerlo como un menú. Pero importante que tengamos esas acciones definidas o simplemente documentemos, lo importante es que esté incluida. Y el seguimiento, como hablé, que es regular, porque si no hay seguimiento, pues entre el día a día y lo que tengamos que hacer, se pierde y las situaciones van a seguir apareciendo. Así que, nada, eso para resumir, que cómo podemos clasificar cada señal, cómo podemos utilizar la matriz, que la van a tener disponible cuando publiquemos el webinar, y pues puedan incluir todo su feedback y cómo irlos clasificando. También pueden replicar esta herramienta hacerlo por tema, por día, es versátil. En un Excel lo pueden hacer y es bien fácil utilizarla. Luego de que lo comiencen en ese Excel, pues posiblemente se puede convertir en una herramienta que pueden evolucionarla a algo más tecnológico, pero siempre es bueno empezar con un documento básico. Importante, y este comentario lo quiero destacar, que una mala clasificación de una situación puede generar acciones equivocadas o los estemos atendiendo de manera equivocada. Por eso es que es importante que sigamos esta matriz de la manera correcta y lo clasifiquemos bien. Y si un mismo comentario tiene más de un tema principal, pues así mismo lo clasifiquemos. Pero es importante tener ese criterio bien mínimo, bien definido para que puedan actuar positivamente sobre esa situación. Ya viendo los ejemplos más prácticos, vamos a tocar. Vamos a ejemplos prácticos de como unos 3 reviews. Vamos a suponer que recibimos unas 5 estrellas, un excelente trato de la cajera, pero siempre hay mucha fila al mediodía. Un review adicional de 3 estrellas. El servicio fue correcto, pero nadie sabía explicarme bien los cargos. Y un review número o letra C, 1 estrella. Llevo 3 días llamando y me contesta. Cuando fui me dijeron algo distinto. Importante que el de 5 estrellas, a pesar de que fue 5 estrellas, no debe ignorarse. Es importante porque tiene un detalle que tiene que ver con la fila. El segundo habla de la claridad de la información. Y el tercero tiene que ver con un tema de acceso, confianza, consistencia y confianza. Y si vamos ahora al análisis de cada un review, por ejemplo, el tema 1 tiene que ver con la espera. El impacto medio, porque al final 5 estrellas, pero trajo ese pero dentro de sus 5 estrellas. Y la acción que se recomienda, revisar la capacidad en horarios picos. Es posible, todo fue perfecto, 5 estrellas, pero no fue perfecto, porque hubo un pero, había mucha fila. Quiere decir que tenemos un tema de atención y horarios picos. Entonces, hay un pero y una recomendación del lado de nuestro cliente. En el review B, el tema es de claridad. Impacto medio a alto, porque el tema de que es alto puede ser conflictivo porque no le explican los cargos. Eso puede traer luego una incomodidad o una desconfianza en el proceso de cobro. Así que sí es importante que cómo se explican los cargos que se facturan, tiene que comunicar transparencia, claridad, y eso hay que atenderlo. Así que la acción a tomar ese sería revisar la explicación de cargos y practicar con el equipo para que haya consistencia en lo que se explica. Y de cierta manera, esa capacitación tiene que ser continua,
porque a veces entramos también en costumbre de cómo se explican, funciona con algunos clientes, pero con otros no está funcionando. Así que eso tiene que haber repaso continuo de esa explicación para que el equipo la domine y que nuestros clientes salgan satisfechos con esa explicación. Y en el último review, el tema sería sobre acceso a información consistente. Estaban llamando y no contestaban. Es de alto impacto porque podemos estar perdiendo un cliente. Y la acción sería escalarla a la operación, revisar canales y mensajes del cliente. De este último review, yo he tenido varias experiencias, llamo lugares y no me responden, escribo y no me responden, o me responden al otro día o 2 días después. Y eso es muy común. Entonces después vemos que nos dejan una estrella, nos dejan un comentario negativo y nos molestamos. Pero porque pensamos en nuestro proceso interno y no pensamos en lo que está viviendo el cliente. Por eso es que estas señales públicas, estos feedback, debemos tomarlos como aprendizaje, como insumo positivo para mejorar nuestra operación, no como un problema o una queja que nos incomode. E inclusive las quejas y reclamos deben tomarse como oportunidades, no deben tomarse como situaciones que nos molesten. Es el mismo cliente de siempre. Es el que llama todos los días. Volvemos. Hay clientes y hay clientes. Y si nosotros los empezamos a entender, a estudiar y ver sus análisis, vamos a saber que muchos de esos clientes en realidad le importa nuestro negocio, le importa nuestra marca y quieren estar con nosotros. Entonces, no los despachemos con una simple resolución y es estar cliente, dale esto que eso es lo que quiere. Ojo, es un tema delicado, pero siempre hay que estar pendientes porque esos son los clientes que hablan afuera y dicen todo lo que viven con nosotros. Siguiendo entonces con el tema, bien importante, luego que hicimos este análisis completo, luego que trabajamos nuestra matriz de análisis de feedback y señales, tenemos que evaluar, accionamos sobre ellos, clasificamos tema, impacto, etcétera, seguimiento, lo tenemos que evaluarlo con unos indicadores, a ver si esta clasificación está funcionando. Entonces, algunos de los indicadores que nos podemos establecer inicialmente, ¿verdad? Para empezar, porque eso también evoluciona. Número 1, ¿qué cantidad de señales están llegando por mes, por día, por semana? La frecuencia la establecen ustedes, pero es importante saber y cuantificar cuántas están llegando. ¿Cuáles son los temas más visibles y los que se están repitiendo, la recurrencia, el tiempo de respuesta de nosotros a ese tema, a esa feedback que está llegando de ese tema? A veces tardamos 1 hora, 1 semana, 2 días, un mes. Eso es bien importante porque eso está diciendo cómo es nuestro proceso interno. ¿Cuántas de esas señales se escalan? ¿Cuántas podemos delegar y dejar que el equipo del frente de línea o el que llamamos frontline pueda atender y empoderamos al equipo para que las resuelvan? Pero ¿cuántas de esas hay que escalarlas o las estamos escalando todas? Pues si las estamos escalando todas, tenemos un problema de procesos internos. Acciones correctivas tomadas. Hay que documentar las acciones correctivas tomadas. ¿Por qué? Porque si hoy atendemos una queja del mismo tema de una manera y mañana de otra, pues no tenemos consistencia de procesos y a veces es el mismo cliente o puede ser de clientes diferentes que se conozcan o que publiquen la acción tomada y se vean respuestas diferentes. Entonces, eso proyecta inconsistencia de nuestra organización en cuanto a la atención de esas señales públicas, esa situación o reclamo que se está dando. La evolución de los comentarios en el mismo tema. Empezamos hablando negativo, ¿verdad? El cliente empezó hablando negativo, lo clasificamos, lo atendimos y según se va dando esa evolución del tema, vamos viendo una mejora o vamos viendo o estamos decayendo en el proceso. Así que eso también puede ser una métrica de evaluar, a ver cómo estamos actuando. Y por último, mejoras en menciones. Por ejemplo, si nos empiezan a decir que el trato ahora es diferente, que ahora somos más rápidos. Y ese tipo de evaluación nos puede ayudar a ver el impacto de estas mejoras que estamos trabajando.
bien importante y no descartemos que cuando hagamos un tablero de estas métricas, siempre, 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 al igual que las 5 estrellas y lo que hemos ido mencionando y lo que hemos trabajado desde que comenzamos el webinar, la historia detrás de las métricas. No podemos dejar cada puntuación o cada numeración que establezcamos sin explicación, porque los contextos son diferentes, los clientes son diferentes. Podemos estandarizar algunas cosas, podemos clasificar temas como bien hemos enseñado aquí, podemos clasificar el impacto, pero siempre esa historia detrás es clave y yo abogo sobre eso. Eso nos da mucho contexto y nos dice cómo podemos actuar. Así que recomiendo los tableros, me encantan los tableros, pero siempre esas notas al calce de que expliquen cómo hemos ido mejorando, cómo se está reflejando esa mejora, o cómo si se está decayendo, cuáles son las causas, pues nos da una explicación importante a la administración de cómo, o a quien le presentemos estos resultados, de cómo se ha estado trabajando o qué necesitamos para mejorar, también del lado de recursos que nos puedan dar para seguir mejorando. Ya concluyendo el tema, es bien importante que tengan presente que las señales públicas están allá afuera. No podemos obviarlas, van a seguir creciendo, pueden convertirse en una bola de nieve, pueden convertirse en un problema serio que eh, que nos lleven a perder clientes. Nos preguntemos por qué no estamos vendiendo, que nos preguntemos por qué ya no entran los clientes. Inclusive que los reviews, como nunca se atendieron, se queden ahí meses y meses, ya nadie escriba. No te preocupes si usted lleva meses, si sus reviews llevan meses en su perfil de negocio, lleva sin ningún comentario. Eso es una mala señal también, porque no tiene ni positivos, ni neutrales, ni negativos. Quiere decir que no hay interacción con ustedes y que pueden estar perdiendo clientes. Así que bien importante, que las señales que se están dando allá afuera, públicas, las manejemos siempre. No quedarse en comentarios sueltos y utilizarlo como inteligencia de nuestros datos de cliente para mejora continua. Muy bien, mucha mejora continua. El que esté enfocado en los feedback de los clientes como insight, como data intelligence para mejora continua, tiene un paso gigantesco alcanzado en lo que es enfoque en el cliente y en experiencia del cliente. Así que le exhorto a un próximo paso, que es revisar qué están diciendo allá afuera sobre ustedes, sobre su negocio y qué decisiones necesita tomar para que esto cambie, mejore y obtenga más clientes confiados y que lleguen a su negocio dejando comentarios y feedback positivos. Les exhorto a enviar las preguntas que tengan, los pueden escribir en donde mismo publiquemos este webinar. Igualmente, al final les voy a dejar un QR code para que se puedan conectar con un chat que tenemos en WhatsApp para que compartan sus preguntas. Por el momento, lo que les voy a presentar es quiénes somos y qué hacemos. Bien importante, nosotros somos una firma que ayudamos a identificar fricciones, priorizar decisiones y estructurar una ruta de implementación. Así que si es Puerto Rico, asistimos a nuestros clientes a ayudarlos en este camino de identificar lo mejor que hacen, lo mejor de sus comentarios, sus feedback, sus problemas y ayudarlos a mejorar sus fricciones. Nuestras capacidades incluyen consultoría, tenemos la parte de formación, que están nuestros webinars, también tenemos un blog que se llama Hablemos CX. Tenemos entonces una división de estudios para mejorar, para analizar, mejor dicho, lo que es la inteligencia de datos, los feedback, las señales públicas. Nosotros cogemos todo eso y lo convertimos en inteligencia, pero sobre todo en planes de acción. Creemos mucho en accionar las cosas que hacemos. Y por último, que viene pronto, es un software para trabajar con las señales públicas y ya pronto hablaremos de eso. Esas son nuestras 4 capacidades en un ecosistema integrado que le ayudamos a trabajar con todos estos temas que hemos ido transmitiendo en nuestros webinars. Y por último, no menos importante, ¿verdad? Me presento y los traigo al final para que sepan que no están hablando con una persona que no ha trabajado con este tema, sino que
tengo experiencia del cliente, estoy concentrada, certificada en experiencia del cliente, certificada en servicio al cliente, en experiencia del empleado, y que puedo ayudarles en todos estos temas a desarrollar mejor en su empresa cómo transmitir la centricidad en las personas a través de su servicio y su producto. No quiero que tenemos mucho más. Este webinar está hecho para durar 45 minutos. Por último, los invito a conectarse conmigo de primera mano en nuestro chat de WhatsApp Aprende. Cuando se conectan, tienen línea directa conmigo, me pueden escribir de manera que si tienen alguna pregunta, quieren hacer una consulta uno a uno conmigo, libre de costo, lo pueden hacer, se conectan en WhatsApp y allí lo atendemos. Hay una comunidad que está creciendo, pero igual me pueden hacer, me pueden contactar en mensaje directo. Así que muchas gracias por atender estos webinars. La idea es que empecemos a hablar de temas tan importantes como son las reseñas públicas, los reviews y los feedback, más allá de las típicas encuestas que hacemos en la organización y que muchas veces nos conformamos con la puntuación y nos desviamos de la historia detrás de que tienen nuestros clientes, que son tan importantes para que nuestro negocio evolucione, crezca y que tenga más ingresos, que al final eso es lo que buscamos como negocio, crecer. Pero debemos crecer de la mano de nuestros clientes, que nuestra base de clientes crezca y que esté feliz con nosotros. Así que muchas gracias por conectarse. Los espero en este WhatsApp para que podamos conectar. Que tengan un lindo y hermoso día.